Hola, bienvenidas y bienvenidos a un nuevo conversatorio de Colina Cultura. Este mes de mayo vamos a estar conversando sobre patrimonio accesible. Para eso tenemos una gran invitada que a nombre de la alcaldesa Isabel Valenzuela y del director de la corporación Rodrigo Pasto le damos la bienvenida y agradecemos también su participación en este conversatorio del mes de mayo. Ahí está Hola, Abigail. Hola Abigail. hola, ¿cómo estás, Leslie? Bien, gracias. Qué bueno. Antes de comenzar voy a hacer una breve descripción de imagen de lo que están viendo en la pantalla. Arriba, a mano izquierda, se encuentra Abigail Gálvez, que ella es la cofundadora de Patrimonio Accesible y es nuestra entrevistada al día de hoy. Ella viste un chaleco de color gris con flores de color rojo, tiene el pelo suelto y está con audífonos de color blanco. Al lado derecho arriba está Caroline Reyes, que es nuestra intérprete de lengua de señas. Ella está vestida de color negro, tiene el pelo suelto y está con un fondo de color blanco. Y en la pantalla abajo estoy yo, Leslie Bucarey, que soy la entrevistadora y estoy vestida de color rosado y tengo audífonos de color blanco y estoy usando anteojos. Ahora sí, te damos la bienvenida. Muchas gracias por estar acá. Contarle un poco a la gente que Abigail la queríamos traer desde el año pasado y ¿Verdad? teníamos pendiente este conversatorio y se dio este mes de mayo, que es el mes del patrimonio. Así que, ¿cómo estás? Muy bien, muy bien. Muchas gracias por la invitación y sobre todo por la paciencia, porque nos ha costado poder reunirnos y hacer esta entrevista sobre patrimonio y inclusión, pero aquí estamos para poder conversar con ustedes y contarles un poco más de este maravilloso proyecto. Sí, muchas gracias. Como mencionábamos, nos costó, pero se logró. Partir como preguntándote un poco cómo defines tú, desde tu experiencia, la inclusión. Eh, la inclusión, yo creo que, bueno, desde lo que vemos, voy a comenzar lo que es patrimonio accesible para que la gente sepa de qué se trata y entienda un poco a qué me refiero con inclusión desde lo que yo conozco, desde lo que he ido aprendiendo, la verdad. Patrimonio Accesible nació como un proyecto que busca, genera, una plataforma web para que distintas personas puedan conocer nuestro patrimonio no solo el patrimonio arquitectónico, sino también el patrimonio natural, y que esa accesibilidad sea universal. Nosotros contamos con lengua de señas, contamos con audiodescripción, con fotos y videos que ayudan a una mayor percepción de conocer los lugares patrimoniales de Chile. Y la inclusión, cuando yo describo patrimonio accesible, que lo digo siempre, un poco repetitivo, nosotros buscamos democratizar el acceso a la cultura, el acceso al patrimonio, en que todas las personas, por distinta que sea su geografía, tengan la oportunidad de conocer, viajar y sobre todo aprender sobre algo que es tan nuestro, que es el patrimonio, que son nuestros lugares, que no, a veces por distintas razones que también siempre sucede por brechas que son geográficas, que son físicas, sensoriales, culturales, económicas, no tienen la posibilidad de conocer algo que es nuestro, que es el patrimonio que tenemos. Y dentro de esa inclusión yo siempre digo que el sueño que lo hemos ido cumpliendo cuando comenzamos este proyecto maravilloso era que un niño del altiplano tuviera la oportunidad de viajar y de aprender y conocer una iglesia que está en Chiloé. Y eso para mí también es generar inclusión, a gran escala también, para todos, que sin distinción. Sí, súper. Ahí yo creo que nos resumiste súper bien de qué se trata. Invitamos también a la gente a que pueda seguirlo y pueda meterse a su página, porque también ahí van a poder ver como con ejemplos más concretos de qué se trata todo lo que tú nos vas a ir contando. Preguntarte desde la base, ¿cómo surge esta idea? ¿Por qué nace? Esta idea es como largo. Mira, voy a introducir. Diego Ramírez, en este caso mi marido, se dedica a la documentación digital del patrimonio, que en otras palabras es ver el estado en que se encuentran los edificios patrimoniales.
Eso es de carácter arquitectónico, que tiene que ver cuando lo pide un servicio público, el MOB, el ve el estado en que está el edificio y el tema de su restauración. O sea, lo que tienen que hacer para luego restaurarlo. Eso lo hace más de 17 años. Y hace algunos años atrás veníamos conversando que qué pasa con todo ese patrimonio que está guardado aquí en mi casa y que nadie tiene acceso a él y que va a seguir aquí guardado y que nadie va a poder conocer. Así que decidimos, yo en verdad soy abogada, un rubro completamente distinto, y decidimos crear este proyecto que buscaba darle acceso a las personas, que a gran escala era una accesibilidad universal, más que situado a las personas en situación de discapacidad, que se fue ampliando y fuimos creciendo y descubrimos un mundo maravilloso de poder darle acceso a todos. Pero al principio buscábamos y decíamos, mira, nosotros trabajando en este rubro sabemos que en general para el Día del Patrimonio tú no puedes entrar al techo, al entretecho, a la torre, ni a ninguna parte de un edificio patrimonial porque tiene resguardo. O sea, de verdad nunca la vas a conocer porque no tienes ese acceso. Solo conoces la base, que es lo que se te permite. Pero qué lindo sería que una persona viajara a través de un recorrido virtual que fuera inclusivo, que fuera accesible y que sobre todo te contara de qué trata lo que estás conociendo, te enseñe sobre la arquitectura, sobre la espacialidad, sobre la estructura, las osamentas, todo, o sea, la estructura del edificio y conocer esa torre, ese techo, ese entretecho, cosas que no vamos a tener acceso. Así nació Patrimonio Accesible a modo general. Y en este quehacer de cultura, de aprender, yo me enfoqué en cómo llegamos a las personas con el trabajo de Diego. Y empecé a estudiar los Corfo, empecé a estudiar los Fondar, que son los fondos públicos de cultura, y entre ellos, en este quehacer de mostrar, de ver cómo podíamos postular, agrandar, crear estos recorridos, conocí a Soledad Silva. Soledad Silva es productora con Paula Taloni y son parte de Almada Media. Ellas se dedican a documentar o a adaptar, documentales chilenos al lenguaje inclusivo. Ponen lengua de señas, audiodescripción y todo para que las personas con discapacidad sensorial, que en este caso son sordos y ciegos, puedan ver cine. Yo las conocí en una charla y ahí descubrí que Patrimonio Accesible podía crecer mucho más. Sí, hermoso el proyecto porque parten con una idea y se va transformando también, evolucionando un poco a la diversidad, que es lo importante, llegar a todas las personas. Yo creo que también sirvió mucho, como tú lo mencionas, por ejemplo, en el colegio, cuando les enseñan sobre estas materias y, no sé, viven en otros lugares, geográficamente, claro, se pueden trasladar a través de la página, pero también en pandemia. Porque si bien siempre les enseñan sobre patrimonio todos los años en los colegios, en pandemia tenían la opción quizás de ir al lugar y visitarlo. Cumple ahí hartas funciones. Preguntarte un poco, primero voy a hacer esta pregunta. ¿Qué proyectos son los que ustedes tienen en su página? Ya. Nosotros tenemos, bueno, como te iba contando, Patrimonio Accesible al principio fue autofinanciado. Todos los recorridos al principio eran parte de los trabajos que Diego había realizado, en que uno le pide autorización al mandante para poder tener acceso a ese edificio y empezamos a transformarlo en este recorrido virtual inclusivo, que no puedo seguir hablando sin nombrar a mi equipo maravilloso que llegó a nosotros y se formó a puro cariño, porque al principio no teníamos nada, no había fondo público, no había nada, era puro cariño. Y en ello está Freddy Bacache, que es intérprete de lengua de señas, está Soledad Frede, que es nuestra locutora, que es la voz de los recorridos de Patrimonio Accesible, y está Patricio González, que es presidente de la Fundación Casa de los 10, Casa Cultural, que se encuentra en Santiago, que también es parte de este proyecto. Y como equipo, al principio empezamos a armar distintos lugares, que eran parte de lo que Diego trabajaba. Creo que, si no me equivoco, porque tiene el cariño ahí en el corazón, el primer recorrido es la iglesia de Quingua, que está en la isla de Quinchao, en Chiloé, una iglesia muy escondida, que yo le llamo, que es maravillosa, pero le llamo la NN, porque no está dentro de las 16 iglesias Patrimonio de la Humanidad, que son las famosas, que son las conocidas, pero es una isla
Es una iglesia increíble dentro de una isla maravillosa y que es parte de patrimonio accesible en el sentido de darle acceso, porque a Jingua es muy difícil llegar y quizá el acceso va a ser muy difícil, pero tienen la posibilidad de viajar y de conocer cada parte de esa iglesia a través de la voz de la Soledad Silva, a través de Freddy Bacache en cada detalle en lengua de señas, y también la historia que nosotros le contamos sobre la iglesia, sobre el entorno, tiene mediciones para las personas ciegas. La altura de la iglesia, el color de la iglesia, la estructura, la fachada, todo está detallado en la historia que Sole cuenta para que ellos también puedan lograr imaginar y tener una percepción de cómo es el lugar donde están escuchando. Después de Jingua está la iglesia de Ullar, que también corresponde a una isla en Chiloé. Está Humberstone, está Santa Laura, que es la planta de lixiviación que está en el norte de Chile, que tiene que ver con las salitreras. Están los museos de la Universidad Austral, que es un proyecto que hicimos con la Universidad Austral, museos. Está también el centro de extensión de la Universidad de La Serena, que está quemado, pero que tiene rincones muy hermosos, que es como para armar un puzzle, que es muy, muy bonito. También está, ahora último, Pisagua, que es un pueblo escondido en el norte de Chile, a unos 40 kilómetros de Iquique, y uno de los más maravillosos es Curiñanco. Punta Curiñanco es nuestro primer trabajo, que es una reserva natural, es nuestro primer patrimonio natural, para aprender de flora, para aprender de fauna, para aprender de los distintos lugares que alberga el patrimonio natural, que también es poco accesible. Sí, en el fondo ustedes abarcan desde el norte al sur. Sí. Y eso es súper importante por lo que mencionábamos, que desde las personas que no pueden viajar, que además económicamente también es muy caro viajar, tengan acceso a este recorrido de manera virtual. Preguntarte un poco, para ayudar a entender a la gente, tú mencionas la accesibilidad universal. Diste ahí algunos ejemplos, pero ¿nos puedes quizás aclarar un poco más de qué se trata y cuál es la importancia de que todos los espacios cuenten con accesibilidad universal? Yo creo que la accesibilidad universal aplica muy poco en Chile, en general, en distintos campos, desde la cultura, las actividades, desde lo básico, desde el acceso a la información. Dentro de este mundo que yo empecé a involucrarme junto a Soledad Silva, que te contaba, Freddy Bacache, que es maravilloso, parte maravilloso del equipo, me ayudó a entrar a la comunidad sorda y también conocí a la comunidad ciega. Y cuando entré a la comunidad ciega, la Biblioteca Central para Ciegos, que está en Santiago, mi primera pregunta fue, ¿ustedes van al Día del Patrimonio? ¿Ustedes conocen un edificio patrimonial? ¿Tienen acceso a poder ir? Las personas sordas sí tenían más acceso a ir y conocer un lugar patrimonial cuando se abría el Día del Patrimonio, a pesar de que no hay intérprete de lengua de señas en los edificios patrimoniales, quizás ahora un poco más, pero esto que te comento fue hace unos 3 años más o menos. Pero las personas ciegas me dijeron, no, yo no voy al Día del Patrimonio. No hay ni un tipo de acceso para nosotros, no podemos tocar, no podemos saber ni tener una percepción de cómo es el lugar o la espacialidad. Entonces eso nos quedó dando vueltas y dijimos no, la idea es que todos tengan el acceso a conocer eso que llaman o que se usa mucho, se manosea, mucho de accesibilidad universal. Yo cuando aprendíamos a estudiar con Diego de la accesibilidad, de la inclusión, de las distintas personas en situación de discapacidad, hay algo que aprendimos que siempre lo decimos y nunca lo olvidamos. Se llama el concepto de la cuneta rebajada. Ya cuando hablamos de la espacialidad en general, el concepto de la cuneta rebajada es las cunetas que están en todas las esquinas, que existen hace mucho tiempo, pero que fueron creadas, diseñadas y estructuradas para que las personas en silla de ruedas pudieran bajar y poder acceder a otra calle. Ese era el concepto principal y real. Hoy día es
Ahí se nos pegó un poco Abigail. Vamos a esperar que vuelva. Ella nos está conversando un poco sobre Patrimonio Accesible, que es la página que ellos tienen, sobre conceptos de... ahí está, ahí sí. Ay, se cortó el internet, perdón. Sí, pero la gente siempre le decimos lo mismo, que en realidad saben cómo funciona el internet, que son cosas que pasan porque se va cayendo la señal. Así que vamos a retomar nomás la conversación. Acá estoy, de nuevo. Ya, muchas gracias. Ahí nos me quedé, creo, en el concepto de la cuneta rebajada. Sí. Sí, el concepto de la... Se nos volvió a caer el internet de Abigail, pero creo que nos está escuchando. Así que vamos a darle un poco de tiempo para que pueda retomar. Le pedimos, bueno, disculpa a la gente, pero ustedes saben que últimamente el internet en general, todas las compañías no están funcionando de manera adecuada y son cosas que pasan. Por mientras les vamos a hacer una invitación, por mientras vuelve Abigail, porque nosotros como corporación el sábado 27 y domingo 28 de mayo vamos a estar celebrando el mes del patrimonio, bueno, en particular esos 2 días. El sábado 27 vamos a celebrarlo acá en el Centro Cultural, en la Iglesia Roja Antigua, que es más conocida por eso. Vamos a tener visitas guiadas, microdocumentales, actividades para los niños y las niñas, también de manualidades, pintura. Van a haber stand también con algunos talleres, presentaciones, baile, música. Eso va a funcionar desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde. Ya todo el día vamos a estar teniendo actividades. Y el día domingo se va a celebrar en el monumento de Chacabuco, también con visitas guiadas, con stand de actividades para los niños y las niñas. Así que eso va a ser desde las 10 hasta las 2 de la tarde, ya para que nos puedan visitar. Prontamente vamos a estar subiendo más información a nuestras redes sociales para que las puedan revisar y cualquier duda obviamente nos puedan consultar, ya sobre todo lo relacionado a la accesibilidad y las actividades que vamos a estar teniendo. Ahí está Abigail. Está silenciada. ¿Ahí sí? Ahí sí, sí. Ahí está dando una información, así que volvemos a retomar de la cuneta rebajada. No te preocupes, son cosas que pasan. El internet se ha caído varias veces. Sí, es así. Aquí voy de nuevo. El concepto de la cuneta rebajada es que una acción que fue hecha para un tipo de persona, en verdad, para generar inclusión a las personas con discapacidad física y de movilidad, se transformó en una accesibilidad universal, porque la usa la abuelita, la usa la mamá con coche, el niño en bicicleta o en triciclo. Entonces, al final, le dio acceso a todos, donde una acción terminó dándole acceso a todos. ¿Qué es lo que hablamos de patrimonio accesible? Que si buscamos darle acceso, buscábamos darle acceso a un tipo de persona, en general a todos, para poder conocer, terminamos ampliando esa posibilidad de poder de a poquito generar acceso a todos, tener calidad de cultura para todos, para conocer nuestro patrimonio. Sí, y desde ahí preguntarte un poco, ¿cómo crees que en Chile al menos ha funcionado o se ha llevado el derecho al acceso a la información? Porque es un derecho, para que la gente también sepa, todas las personas tienen el derecho a acceder a la información. Hoy en día no está tan, quizás no se habla tanto de eso, pero sí existe. ¿Y cómo crees tú que hemos avanzado como país y qué es lo que nos falta también? ¿Cómo lo podemos ir trabajando desde tu experiencia? Creo que el acceso a la información ha sido precario. En general, es un derecho tan básico el poder poder sintonizar el canal que uno quiera, poder ver las noticias que uno quiera. Hoy día, si no me equivoco, solo Canal 13 el que tiene intérprete de lengua de señas, que ahí está Freddy, en la noche, pero en la mañana, en los matinales, no hay intérprete de lengua de señas. Entonces, al final, no hay acceso a la información real.
Con esto de la pandemia se estableció un canal para niños para que pudieran ver, aprender, conocer, enseñarle distintas cosas a los niños que estaban en sus casas. Bueno, la lengua de señas funcionaba 1 hora con suerte en cierto programa. Ni siquiera un acceso universal a que si funcionaba todo el día el canal de niños, o sea, el CNTV si no me equivoco, solo unos minutos, 1 hora si no me equivoco, funcionaba con lengua de señas para los niños. ¿Qué pasa con los niños sordos? ¿Tienen o no acceso a la información para conocer y aprender y educarse también? Porque también estaban en pandemia, también estaban encerrados en sus casas. Las personas ciegas, el no poder salir en pandemia, lo que es muy difícil, por tanto, la radio funciona de la mejor forma posible para tener acceso a la información. Creo que a Chile le falta mucho tomarse real el nombre de que es un derecho la información. No lo ve, no, esa típica frase que no te pones en el lugar del otro para que aprenda a conocer, a descubrir, y que son personas, todos somos personas con capacidades distintas. ¿Ya? Más que son personas en situación de discapacidad. Y esa palabra que se usa, que son personas en situación de discapacidad, es perfecta. ¿Por qué? Porque es el entorno y el lugar donde tú estás el que te da la discapacidad. Si tuvieran rampa en todos los lugares, si hubiera intérprete de lengua señas, si hubiera braille en cada cosa que uno busca, no serían personas en situación de discapacidad. Porque la discapacidad se la otorga el entorno que no hace accesible el que todas las personas puedan deambular, moverse en libertad. Eso no sucede. Sí, sí. Y desde ahí, ¿cuáles crees tú que desde ya se puede hacer como sociedad para tener los espacios que sean para todos y en igualdad de condiciones finalmente, de acuerdo a las necesidades obviamente que cada uno tiene, pero no restringir la participación de una persona porque no cuentas con la accesibilidad, por ejemplo? ¿Qué es lo que se puede hacer? ¿Cuál es la invitación que harías tú? Ya sea las empresas, las organizaciones, o por ejemplo un negocio. Desde los colegios, que no hay niños sordos, o sea, los colegios, hay colegios de niños sordos, hay colegios de niños ciegos, el Helen Keller, el colegio Jorge Ote, y los colegios que llaman para niños normales. Bueno, el niño sordo no puede ir a ese colegio porque si no hay intérprete de lengua de señas, no tiene cómo entender la clase. El niño ciego igual. O sea, no hay un acceso real a tener intérprete de lengua de señas, a tener profesores, supongo yo, psicopedagogos especiales para que ese niño tenga el derecho básico a elegir el colegio donde quiere estudiar. Hoy no pueden elegir el colegio que quieren estudiar. Eso a lo que tú me preguntas es lo que yo me refiero a lo básico. Hoy día ni lo básico está regulado ni está contemplado, que es lo triste, que es lo que recomiendo a todas las personas. Aprovecho de recomendarle un documental que se llama El último año, que es un documental maravilloso y que genera eso de que los niños, al salir del colegio Jorge Ote, no pueden estudiar en el colegio que quieran, porque si no hay intérprete de lengua seña, no hay algo tan básico como el derecho a estudiar lo que ellos quieran, sino donde habría que ir, donde se pudiera, pero no donde quieran. Un documental muy bueno que recomiendo que lo puedan ver en algún momento. Desde mi punto de vista y desde lo que nosotros generamos a través de la cultura, a través del acceso al patrimonio, considero que es muy importante generar algo tan básico como el ocio, el disfrutar una película, algo que todos podemos libremente, que sea libremente para todos. El Día del Patrimonio, nosotros comenzamos Patrimonio Accesible, como tú decías, en pandemia, lo creamos, veníamos hace un año armándolo y todo, pero lo lanzamos como página web y como recorridos virtuales el Día del Patrimonio 2020, que fue en su casa, como se decía, que era virtual, que para nosotros era maravilloso porque podíamos darle a las personas que se encontraban en sus casas la posibilidad de viajar y conocer distintos lugares de Chile sin moverse y aprender. Bueno, cuando nosotros nos inscribimos en el Día del Patrimonio, éramos la única actividad con lengua de señas, exceptuando habían actividades con lengua de señas presenciales, que le hacían un recorrido, una persona le hacía un recorrido con una cámara sobre el edificio patrimonial, porque no se podía ir por pandemia, y había un intérprete de lengua de señas presencial al lado que guiaba ese recorrido. Pero virtualmente hablando, no había nada.
A mí cuando me dicen, genial, eran los únicos con lengua de señas, no me alegra, me da pena. Porque buscamos que ojalá todos pudieran tener esa inclusión que es como, para mí, perdone, un pequeño detalle de información de que puedan tener ese acceso a disfrutar, porque patrimonio accesible es disfrutar, aprender y conocer. El ocio que lo tenemos todos, que sea de verdad para todos. Sí, pasa mucho que la gente lo ve como un gasto extra, ya sean las empresas, las organizaciones, y ahí quizás es un poco más difícil como que la gente empatice y entienda lo que hablabas tú, que es un derecho, ¿cierto? El acceso a la información. ¿Hay algo que esté normado que tú puedas decirle, por ejemplo, a los canales de televisión que no cuentan con intérprete de lengua de señas? Oye, ¿tienes que cumplir esta norma? ¿Tienes que cumplir esta ley? ¿O es una de las cosas que faltan? Si no me equivoco, hay una ley que establece que tienen que tener un intérprete de lengua de señas en el me puedo equivocar, en el noticiero de la noche, y por Freddy que me enseñó, creo que ese intérprete iba rotando, si no me equivoco, cada 3 o 6 meses en distintos canales, los distintos canales de televisión en el noticiero de la noche. Pero no era que había un canal que lo tenía fijo y el otro podía incorporarlo, no, era el mismo que iba rotando. Entonces, no era un acceso a la información real. Si no me equivoco, también por lo que Freddy me ha enseñado, el 2014 o 2015 recién hubo intérprete de lengua de señas en el Festival de Viña. Imagínate. O sea, fue un festival que lleva más de 60 años, si no me equivoco. Entonces, yo creo que yo, además, como abogada, he tratado de aprender un poco en cuanto a la accesibilidad y la inclusión o los derechos, en verdad, de las personas en situación de discapacidad. Hay normas, está arreglado, está regulado, y empezamos desde la ONU hasta los derechos internacionales de las personas en situación de discapacidad, pero no lo ejercemos. Desde algo tan básico como que los colegios en sí, todos, tengan lengua de señas para los niños. Mi hijo va en un colegio que le enseñan lengua de señas, va en primero básico. Yo lo encuentro maravilloso porque yo le explico que hay todo tipo de personas y qué maravilloso que un día se acerca a una persona sorda y se pueda comunicar. Es algo básico, que se pueda comunicar. Yo hasta tallas me he aprendido en lengua de señas y me siento orgullosa, pero es algo básico. Yo cuando empecé en este mundo de la inclusión y la accesibilidad, lo primero que hice fue entrar a un curso de lengua de señas, a un segundo curso, un tercer curso, un tema de comunicación. Fui a hacer un curso de braille, braille 1, braille 2, para poder acceder a las distintas comunidades tenía que entrar a algo tan básico como comunicarme. Sí, te preguntaba un poco sobre eso porque, bueno, está la ley 21.303 que en el fondo reconoce la lengua de señas como la lengua de las personas sordas, como la lengua materna de las personas sordas, y que también se debe promover el uso y el acceso a los servicios, por ejemplo, de educación, lo que hablamos, de salud, en el mercado laboral, que no se hace. Si bien esta ley no salió hace tantos años, ya está, pero tampoco hay una fiscalización, que creo que en Chile quizás falta mucho el tema de la fiscalización, para poder implementarse, porque como tú mencionas, o sea, todos los colegios deberían enseñar lengua de señas, porque también te prepara a un adulto para que entienda la diversidad y pueda comunicarse, entendiendo que la lengua de señas es la lengua materna de las personas sordas, y es su derecho también de no tener que aprender el habla o a escribir para comunicarse, sino que respetar también desde su forma de comunicarse, que es tan válida como el lenguaje oral, por ejemplo. No sé qué opinas un poco de eso. Aquí tengo que entró en vigencia el año 2021 recién. Entonces, es poquito lo que lleva. Hace poquito. Pero claro, tiene que ver también con ese acceso a que no tienen la información básica, de que las empresas tienen que contratar personas en situación de discapacidad, pero no contratan personas sordas, porque contratar a una persona sorda es hacer una capacitación de lengua de señas de todo el equipo para que algo básico, que sea comunicarse con ese nuevo compañero de trabajo, funcione de la mejor forma. Eso es un gasto. Así de simple, eso es un gasto. Entonces, al final, esta ley, que sí que la conozco, no aplica en todo, desde como señalas tú, de los servicios de salud. Yo también tengo amigos sordos que me señalan que está muy marcado el que cuando uno va a una consulta de salud,
Cuando una persona es sorda, tiene que ir con su familiar, su pareja, que obviamente sabe lengua de señas y le sirve de intérprete, pero no es lo correcto. Porque la gracia es que esa persona se siente una persona independiente, pero en algo tan básico como el acceso a la salud no se siente una persona independiente, porque no se puede comunicar. Exacto, sí, igual nos falta harto ahí como, quizás existen las leyes, pero de repente queda como a la opinión o a la subjetividad de cada persona, y desde ahí también nace la baja fiscalización, porque seamos honestos, somos una sociedad que necesita que lo fiscalicen para poder cumplir una norma. O sea, lo hemos visto con los estacionamientos exclusivos, que la persona, pese que hay una ley, pese que está marcado, se siguen estacionando donde no deben, también restringiendo que la persona que sí lo necesita tenga que buscarse y darse vueltas por otro estacionamiento o simplemente tener que irse del lugar porque no puede estacionar. Quizás desde ahí, y mi pregunta para ti es, ¿nos falta concientización? ¿Cómo lo podemos hacer? Sí, yo creo que nos falta mucha educación desde las primeras infancias, como esa típica frase de mamá de que todo parte en casa. De generar esa conciencia, que es generar una conciencia en tu hijo, en ese niño, de que todos somos distintos, de que todos tenemos capacidades distintas, y que es nuestro deber también el lograr poder comunicarnos y que todos tengan el acceso a lo que para ti es básico, desde ir al cine, desde ir al doctor, desde poder estacionarte, y que no todo sea una pelea, porque parece que fuera una pelea, porque ese acceso no es tan libre y fácil. Ese acceso, como señalas tú, que lo que dice la ley, pero lo que no se cumple, bueno, en el Día del Patrimonio también se modificó hace un tiempo, si no me equivoco, antes que saliera esa ley, que los edificios patrimoniales tienen que tener rampa, porque si no la persona con discapacidad física o de movilidad no puede acceder, no puede ir a conocer. Y así nos quedamos durante muchos años sin que ellos puedan ir a descubrir ese edificio patrimonial, porque es algo tan básico que no pueden acceder. Entonces, eso se reguló hace poco, y con reclamo y con típico harto show, como se dice, para que se incorporara real. Y hoy día lo tienen, varios lugares lo tienen, ese acceso físico, o sea, esa rampa. Pero pasa poco. Sí, yo creo que, claro, como reflexionando un poco lo que tú dices, claro, falta como educación desde las primeras infancias, pero las generaciones que ya están también pueden hacer cosas. Está este mito, vuelvo a insistir, de que se debe generar mucho gasto económico y las empresas y las organizaciones dicen, bueno, hasta aquí llegamos. Yo creo que de repente poder contar, por ejemplo, con videos con subtítulos, que quizás no hay un gasto mayor porque en YouTube tú puedes colocar el que tenga subtítulos del video. Desde ahí son acciones que como empresa, como organización o no sé, como quien esté ofreciendo un servicio en el fondo, pueden generar ese cambio que no tiene un gasto, porque YouTube ya trae, por ejemplo, los subtítulos. Claro, empezando porque creo que la televisión del metro no tiene intérprete de lengua de señas en las noticias que genera 24/7 todos los días. Si no me equivoco, Pupa Studio se encargó de darle accesibilidad a través de un intérprete, pero también, como todo en esta vida, cortito, a espacios cortos, desde el acceso a esa información en el metro, que es básico. Desde el braille que podría tener el metro para que una persona ciega se sienta más independiente de decir, ya, yo estoy en esta estación, voy a esta estación, que uno dice, oye, es básico, funciona en todas partes del mundo. Sí, funciona en todas partes del mundo, o en otras partes tienen esa accesibilidad más marcada, esa inclusión, pero creo que no se establece a través de políticas públicas. No está como número uno, como política pública, el poder generar acceso, el poder dar inclusión, el poder ser accesible desde lo básico a lo cultural. Y lo triste es que las cosas que uno hace como patrimonio accesible te la aplauden y te la celebran, pero podríamos ser uno en 1.000.000 y sería bonito que fuéramos más, o sea, que más se pudiera hacer. Ejemplo, nosotros estamos muy comprometidos con lo que hacemos, nos encanta lo que hacemos, es un trabajo que nació desde el corazón, más que desde lo económico, como se dice, fue autogestión durante mucho tiempo, a través del equipo que fue puro corazón, es puro corazón porque es parte del equipo,
Hoy día tenemos fondos públicos adjudicados y podemos generar más a través, económicamente hablando. ¿Pero a qué me refiero? Nuestra regla 1, que no se tranza nunca, es que todos los recorridos tienen lengua, señas y audiodescripción. Todos. Nos han llamado de municipalidades, de universidades, para generar un recorrido sobre un edificio patrimonial de la zona, pero por favor que omitamos la audiodescripción y omitamos la lengua de señas. A ver si se abaratan costos. Eso es básico. Entonces, esas reuniones las he tenido varias veces, me dan una pena y yo les digo lo siento. Sí. O sea, para recorridos virtuales hay millones. Tú buscas en internet, puedes tener 1000 opciones de recorridos virtuales y cotizar recorridos virtuales. Pero nuestra diferencia es que por eso nos llamamos patrimonio accesible. Sí. Y tiene que ser accesible. Entonces, si no quieres incorporar ni la lengua de señas ni la audiodescripción, que van juntas, que no es que te estoy dando la oportunidad de una por favor y la otra no, o cuánto me sale. La típica pregunta es, por favor, un presupuesto con el recorrido normal y el otro con lo inclusivo que ustedes agregan. Lo inclusivo va. O sea, nosotros vamos con eso, si no se puede, pucha, nos da una pena, pero es parte de ser consecuente con lo que uno hace. Sí. Desde ahí preguntarte, tomarme un poquito lo que tú hablabas, ¿cómo pueden... bueno, la pregunta es, ¿pueden postular con ustedes para que un edificio sea... ¿Cómo es ese proceso? Para que la gente también se interese, ¿cierto? Revise la página, pero además, como empresa, como institución, también pueda sentir ese llamado a decir, tenemos una diversidad de personas, es un derecho el que puedan acceder al edificio, al recorrido. ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo nos contactamos? Bueno, nosotros, nuestra página que es patrimonioaccesible.cl, nuestro contacto es contacto@patrimonioaccesible.cl, y nosotros trabajamos a través de, hoy día, a través de fondos públicos. Nos adjudicamos unos fondos públicos para generar estos recorridos. Esa es una opción, que es la opción pública. Y la opción privada, generalmente, estamos trabajando con distintas municipalidades, en Valdivia, en Puerto Montt, y universidades públicas o privadas, que en este caso, en su momento fue la Universidad de La Serena, en estos momentos la Universidad, la UFRO, la Universidad de la Frontera. Nosotros prestamos el servicio de lo que hace Patrimonio Accesible. Generamos a través de nuestro trabajo, de nuestra documentación en terreno, la fotografía del recorrido virtual, que lo transformamos en un recorrido a través de distintos software, en este caso, y le generamos la inclusión, sonido ambiente, la lengua de señas, la descripción, de acuerdo a las necesidades de cada una de las instituciones. En este caso, la UFRO está generando a través de lo que nosotros hacemos con distintos moldes, me refiero, porque también pueden cambiar la estructura, la imagen. Nosotros, si pueden revisar nuestra página, los colores son más azules. Y no son azules porque nos guste más, sino porque ayuda a las personas daltónicas a que también puedan tener un acceso a ese recorrido, lo puedan ver un poco mejor. Pero prestamos este servicio a distintas instituciones. También tuvimos con la Universidad Austral, a través de la museología, los distintos museos que tiene la Universidad Austral con Explora los Ríos. También generamos un recorrido que son los museos de la Universidad Austral, que está en patrimonioaccesible.cl, que los pueden descubrir y aprender, que esa es como la palabra que también se vuelve muy repetitiva. Nosotros buscamos que los niños también, los abuelitos, que también no tienen acceso a poder viajar, como dices tú, puedan aprender del patrimonio, de los lugares, de su arquitectura, de su espacialidad, de su entorno. Eso genera una posibilidad. Y también estamos disponibles y lo hemos realizado con distintos colegios, universidades, de poder enseñarles nuestro patrimonio, poder enseñarle a los niños. Uno de los últimos trabajos fue un fondo público, que es de arquitectura, un fondo adjudicado el año 2021, que se llama Pisagua. Pisagua está al norte de Chile, a unos 40 kilómetros de Iquique, un pueblito escondido en el desierto, literalmente escondido en el desierto, que tiene mucha historia, una historia que también está marcada por los periodos oscuros de nuestra historia como país, desde la tortura, desde el abandono, pero así todo, literalmente resurge como el ave fénix con una cantidad de edificios patrimoniales que buscan no ser olvidados,
que buscan a través de nosotros ser visibilizados, que eso también es muy importante, buscamos visibilizar, que conozcan y que el Consejo Monumento sobre todo lo vea y vea que hay patrimonio que está abandonado y olvidado y que a través de Patrimonio Accesible y nuestra documentación hay un resguardo, que es súper importante. Bueno, ahí hay un colegio, el único colegio que hay en Pisagua, un colegio de niños desde primero básico a octavo básico. Nosotros cuando fuimos a hacer este trabajo, este proyecto, le mostramos una vez terminado y listo todos los recorridos de Patrimonio Accesible a los niños y yo creo que eso es para mí, hablo por Diego, también por todo, es que es lo que mueve el corazón. Ver a esos niños, conocer, que también se me olvidó mencionar, tenemos una iglesia en la carretera austral, que es la iglesia San José Carpintero de Bodudahue, que está al principio de la carretera austral. Lograr hacer viajar a los niños hasta allá es impagable. Que me dijeran qué verde está todo, porque ellos viven en el desierto. Nosotros tenemos la planta de lixiviación que está en Iquique, que es parte de Humberson, lugar patrimonial. Los niños también me pedían ver la planta de lixiviación. Y yo decía, ¿pero cómo? Si esto está al lado. Bueno, pero nunca hemos ido. Y no conocemos la planta de lixiviación nunca hemos visto una salitrera. Entonces, a eso me refiero con el acceso y lo que busca también Patrimonio Accesible, que llena el corazoncito, yo sé, de todo el equipo de poder dar la oportunidad de que los niños y todos puedan viajar. Es algo tan básico, de poder viajar y conocer. Sí. En tu opinión, porque hablabas un poco de la cultura, ¿cierto? En tu opinión, de todos estos años también de experiencia, ¿cuál crees tú que es la importancia de la cultura en el desarrollo de las personas? Porque, seamos súper sinceros, en Chile en general como que la cultura no está tan valorada, por decirlo de alguna forma, y por ende tampoco se enseña desde que somos pequeños. ¿Cuál crees que es la importancia entonces, en tu opinión, que tiene la cultura? Creo que la cultura es un elemento básico del ser humano para recrearse, para aprender de forma lúdica muchas veces. Y como dices tú, no está tan normado ni tan regulado. Un ejemplo básico es que yo tengo que postular un fondo público para generar un trabajo de cultura. No hay un fondo muy grande de cultura para que todas las personas desde el área artística, patrimonial, audiovisual puedan realizar sus trabajos, sino que hoy día tú tienes que postular a un fondo común y ver si te lo adjudicas y puedes realizarlo. Y si no te lo adjudicas, buscar quién te pueda auspiciar y si no te auspician, seguir trabajando para volver a postular. Eso te demuestra algo tan básico como que el acceso a tener cultura para todos no está. Nosotros somos un ejemplo de ello. Fuimos autofinanciados durante mucho tiempo, con puro cariño, me refiero, yo sé que la gente lo entiende, de que no había una luquita entre medio de esto, solo cariño, de hacer la lengua de señas, de hacer la voz, de juntarnos porque era pandemia para poder hacer la estructura del trabajo, pedir los permisos para poder ir a documentar el lugar y después uno también como persona dentro de sus necesidades, como una familia, la autofinanciación no dura eternamente. Nosotros teníamos que generar una forma, primero de poder dar más acceso y generar más lugares patrimoniales, porque Chile tiene millones y ahí nos podemos mover ampliamente, pero no están los dineros. Entonces, ¿qué hacemos? Por eso yo me puse a estudiar los fondos Corfo, los fondos de cultura, cómo se hacen, cómo se estructuran un mapa conceptual y trabajar como hormiguita para armarlos y adjudicarlos. Entonces yo hoy día puedo decirte que tengo 3 proyectos armados en un fondo, tengo la posibilidad, porque eso es lo que genera la posibilidad de ampliar el acceso a la cultura para todos, de que es pobre, como se dice, sí, es pobre, porque nosotros abarcamos patrimonio, cultura y ese ámbito más bien cultural que tiene que ver ligado al patrimonio, que es lo que hacemos. Pero la información, las películas y documentales está por Almada Media, que también a través de fondos públicos, igualmente, a través de terceros, del FONAPI también, que es otro fondo que ayuda a generar cultura y distintos ámbitos culturales, pero si no existe, ¿cómo generamos cultura? ¿Cómo hacemos más accesible
distintas cosas para las personas, para todos. Sí, en verdad es para todos. Hay poco acceso desde la televisión, las películas. Eso es, estamos al debe. Sí, bien dices tú el tema de los fondos, claro. Uno puede tener muchas ideas y nos ha pasado, tenemos muchas ideas, muchas ganas de trabajar, pero va a depender de si te adjudicas un fondo o no. Y eso te deja también un poco en stand-by y al otro es ir buscando como instancias de poder generar, porque uno, al menos que sabemos que trabajamos acá en cultura, sabemos los beneficios que tiene, pero lamentablemente a nivel nacional no está tan valorado, entonces uno puede hacer muchas cosas, pero si tampoco se le da énfasis a la importancia de generar, no sé, actividades culturales accesibles, por ejemplo, no se toma en serio, o de repente no dice, pero ¿para qué? ¿Pero por qué? Entonces, es un trabajo. Yo creo que se puede hacer, como ustedes partieron, fue con harto corazón, autogestionado, y la invitación un poco mía es que la gente de las organizaciones o de las instituciones también se motiven con eso, con generar un pequeño cambio. Quizás en un momento no van a poder contar con intérprete, pero sí con video subtitulado, y vas partiendo de ahí y de acuerdo a las necesidades también que la misma gente te va planteando, porque es súper importante esa retroalimentación de decir, tengo este público que es diverso, partamos desde el nivel 0 y vamos a llegar paulatinamente al nivel 10. Yo creo que también es un camino que hay que recorrer y atreverse finalmente. Eso que señalas, de partir de a poquito sin ninguna idea, me voy a explayar. Nosotros cuando partimos dentro de lo que hicimos, con los trabajos que ya tenía Diego hechos, que tenían que ver con distintos edificios patrimoniales, no tenían lengua de señas, no existía. Era el recorrido, o sea, era, perdón, una secuencia de fotografías de sus trabajos. Eso era, ¿ya? Que él las podía ordenar y estructurar para que pareciera un recorrido que no tenía audio, no tenía lengua de señas, no tenía nada. Y nos invitaron a hablar de patrimonio a Diego, que tiene que ver con patrimonio accesible no existía, nosotros no existíamos, pero hablar de patrimonio en el Día del Patrimonio, el 2019, y que fuera en un lugar cultural, que en este caso a través de que nuestro socio, que es Patricio González, que es el presidente de la Fundación Cultural Casa Los 10, casa patrimonial ubicada entre Tarapacá con Santa Rosa, que abre sus puertas para el Día del Patrimonio, nos dio un acceso de un lugar para poder incorporarnos y hacer esta charla, que en este caso mostramos estos distintos edificios que no tenían nada. Era muy básico, llevamos los computadores grandes, así de antiguos, los computadores grandes, los montamos, teníamos un lente de realidad virtual, uno, y se hizo una cola gigante y trabajamos con otro amigo que nos ayudó, que era Itu. ¿Y qué nos pasó? Itu le ponía los anteojos, ellos solo veían imágenes que eran maravillosas, ya de distintos lugares, desde la altura, pero no tenían nada. Y fue Itu el que le empezó a contar una historia, porque él sabía lo que estaba viendo. Él sabía que estaba viendo una iglesia en Chiloé, sabía que estaba viendo algo en el altiplano, y le empezó a contar una historia. Muy chamullada y muy mentira muy mentira la mitad de la historia, pero nos dimos cuenta de eso, que tú señalas. Oye, espérate, qué importante contarles una historia cuando estemos mostrando eso. Llegaron personas sordas y uno, en ese momento yo no sabía lengua de señas. ¿Qué pasa? Escribiendo en un papelito y él me escribía. Y ahí dice, bueno, eso es un acceso. Él tampoco va a poder ver porque él pudo ver, pero no le podíamos contar una historia porque no teníamos cómo comunicarnos. Entonces, los abuelitos que también fueron, que hoy maravillados porque podían conocer distintos lugares de Chile, sin moverse de su casa. Habían abuelitos en silla de ruedas que decían, ¿sabe qué? Yo a esa iglesia en Chiloé que usted me muestra, no voy a ir nunca, pero tengo la posibilidad. Entonces, ahí nació, sin nombre, Patrimonio Accesible. Fue como, estos recorridos tienen que tener una historia, contarte, enseñarte, y además accesibilidad básica para que todos puedan acceder a ella. Ay, qué bonita la historia, porque en el fondo habla un poco de que se puede, de que observando, que conversando, que buscando la forma, se pueden generar cambios para hacer una sociedad más accesible, más inclusiva, más respetuosa con la diversidad. Y desde ahí, como para cerrar mi pregunta para ti, y aquí te puedes explayar todo lo que quieras, ¿qué mensaje le entregarías tú a la comunidad? Ya sea en relación a lo que ustedes hacen, en relación a la inclusión, te dejo ahí el micrófono abierto.
a la comunidad. Yo creo que como ha sido toda esta conversación, esta dinámica, lo que puedes ver de lo que nosotros hacemos, creo que ponerle corazón a lo que uno hace es básico. Es básico. Yo siempre lo cuento, yo estudié Derecho porque yo quería ayudar a las personas. Esa era mi base en la vida. Y por distintas razones yo me fui desencantando de mi carrera, a pesar de que también trabajo en ello, picoteo por todas partes. Pero a mí Patrimonio Accesible con Diego es el mayor corazón que tenemos, es como nuestro hijo más amado, porque a través de la pasión, del corazón, de las ganas, del querer poner tu granito de arena, porque lo que nosotros hacemos es muy poquito, lo que se podría hacer, se puede. Yo le puedo decir que se puede, que nosotros este año nos inscribimos al Día del Patrimonio y nuestro primer deseo es que ojalá no seamos los únicos con intérprete de lengua de señas en nuestro trabajo, que ojalá se llene, que ojalá, yo sé que Patricio en la Fundación Cultural Casa de los 10 tiene una persona ciega que ayuda a las otras personas ciegas a poder recorrer y tocar los distintos lugares de la casa para poder tener un recorrido accesible. Esos son pequeños gestos que a uno lo llenan y que espera que otros repliquen de forma pequeña. Quizás no es siempre, quizás solo el Día del Patrimonio, pero que de a poquito se vaya generando conciencia, como te señalaba, que tenía que ver con los niños también, que son las futuras generaciones, pero nosotros que ya estamos más viejos, no olvidar que la palabra que yo siempre uso, democratizar el acceso a la cultura, a la información. Ese acceso tiene que ser para todos y que siempre busquen eso que los llena, eso que les mueve el corazón, porque ahí hay un granito de arena de no solo ayudar, sino de generar conciencia y que eso vale infinitamente la posibilidad de que crea algo como hoy día es Patrimonio Accesible y que da acceso a todos de forma gratuita y accesible, que es lo que uno busca también. Así que todos lo repliquen en sus distintos ámbitos, desde su trabajo, desde la cultura, desde lo político, que no lo olviden, porque somos un país con una cantidad muy grande de personas en situación de discapacidad, que el Día del Patrimonio, el mayor ganancia, cuando fue el Día del Patrimonio en tu casa, que fueron 2 años seguidos, es que me llamara o me mandara un mensaje a la Asociación de Sordos de Chile, que el recorrido era maravilloso, que los niños lo habían disfrutado, que se lo mostraban a los niños, que la Asociación de Ciegos nos llamara para decirnos que podían viajar e imaginar con nosotros. Eso es impagable. Y eso mueve el corazón de cada uno de los que estamos en Patrimonio Accesible para seguir generando contenido cultural y accesible para todos. Inspirador tu mensaje, yo me quedo con eso. Para cerrar, bueno, agradecerte, Abigail, como se los comentamos al principio a las personas desde el año pasado que estábamos gestionando también hartas cosas, pero también de tener a Patrimonio Accesible aquí en un conversatorio, una para que los conozcan, pero también para hablar sobre el derecho al acceso a la información, cómo nosotros mismos podemos hacer cada día una sociedad más respetuosa con la diversidad y que permita que todas las personas también se puedan comunicar y participar en actividades no solo culturales, sino de todo el ámbito, sea de educación, sea de salud, sea de actividades recreativas, deportivas, etc. Nos falta harto, pero yo creo que cada uno puede aportar un granito de arena. Así que nada más que agradecerte, agradecerle a Caroline también, que siempre nos acompaña para cada día también ser y hacer cosas más accesibles, buscando llegar a la mayor cantidad de personas, porque siempre hemos dicho, aunque una persona vea este conversatorio, va a ser significativo porque lo va a hablar con otra persona y van a poder generar una reflexión. Nos quedamos como un poco con eso. Así que eso, nada más que agradecerte. No sé si quieres decir algo para terminar. Muchas gracias a ti, Leslie, muchas gracias, Caroline, y que sigan habiendo estas instancias que generan cultura, que generan acceso, que generan inclusión y que sigan todos poniendo un granito de arena para mejorar día a día. Pero muchas gracias por la conversación. Sí, no, gracias a ti, a Patrimonio Accesible, al equipo que hay detrás, a Felipe, que también aquí está de nuestro equipo, ahí gestionando que se produzca esto. Y nos vemos en un próximo conversatorio para el mes de junio. Así que muchas gracias. Chao, que estén bien. Cuídense.